No busques más. Esta es tu estrategia binaria. Por fin la encontraste. Una estrategia con 99% de acierto, válido para cualquier broker y con solo 3 indicadores. La mayoría de nosotros tiene dudas sobre qué momento exactamente hacer la entrada. Pues quédate hasta el final para conocer y utilizar correctamente estos indicadores junto con un buen análisis técnico. Vamos a por el dinero. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos, traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Un Dong-Chan Channel, configuración de 9. Una media móvil simple o SMA de 50 periodos. Y el oscilador ADX en 13 y 15. El tipo de velas que utilizaremos serán Heikin Ashi de 1 minuto y el tiempo de la operación 2 minutos. Vamos a la configuración de nuestros indicadores aquí en el broker. Hoy estoy utilizando Quotex. Aquí haremos nuestra explicación y nuestros ejemplos en real. Esta estrategia funciona para cualquier broker, Quotex, IQ Auction, etc. Pulsamos el botón de indicadores, aquí como un compás, y añadimos primero el Dong-Chan Channel. Su configuración es de 9 periodos. La línea superior la colocaré en rojo y más gruesa. La línea inferior también ya está en rojo, un poco más gruesa. Perfecto. La línea media la colocaré en celeste, algo también más gruesa. Y el background en celeste. Me gusta ese tono, pero esto es, chicos, a gusto de cada uno. De acuerdo, este es el Dong-Chan Channel, listo. Vamos a la media móvil, así que pulsamos Moving Average de 50 periodos y utilizaremos una media móvil simple. Le pondré color morado, también bastante más gruesa, porque nos servirá de señal de la tendencia. Y por último, el oscilador ADX en 13 y 15. Cambiaremos la línea del ADX por más gruesa y celeste. La línea alcista en verde y la línea bajista en rojo. Así que todo listo. Aunque me estoy fijando que el ADX como que no ha hecho el cambio de color. Vamos a ver si ahora sí. Perfecto. Cierro aquí. Velas, el tiempo de las velas, 1 minuto. Tiempo de la operativa, 2 minutos. Y nuestras velas, Heikin Ashi. Ya tenemos todo. Ahora sí podemos pasar a explicar nuestra estrategia. ¿Qué es lo primero que fijamos? La tendencia. Nos fijamos en la tendencia para poder elegir hacia qué dirección vamos a operar. Nos vamos con la corriente. Si la tendencia va a la baja, iremos con ella a la baja. No entraremos en correcciones, ¿de acuerdo? Así que es lo primero que miramos. Luego también tenemos que observar qué viene siendo el precio, qué resistencias cercanas hay o qué soportes. Y para esto hemos añadido el indicador Dong-Chan. La línea superior e inferior nos marcan los soportes y las resistencias. Así que eso tenemos que tomarlo en cuenta, siempre. Otro punto importante. Estamos repasando, grosso modo, cosas que tener en cuenta. Primero, examinamos lo que viene haciendo el precio. Si las velas están debajo de esta línea morada, la SMA, tendencia bajista. Si están sobre ella, tendencia alcista. En este punto, el precio intentó cambiar la tendencia, pero no lo consiguió. Así que continúa bajista. Así que tenemos esos dos indicadores para eso. Luego, el Dong-Chan Channel tiene una línea media que hemos configurado de 9. También la vamos a utilizar para esta estrategia. ¿Cuándo será nuestro punto de entrada? Nuestro punto de entrada tiene que coincidir primero en la dirección en la que vamos a operar. Segundo,
En este caso, como la tendencia aquí es bajista, ¿dónde hubiese entrado? Sería en esta zona de aquí. Voy a añadir la línea vertical como siempre para hacerlo más visual. La pondré más gruesa. Ok. Y bueno, si operáramos en este par, entraríamos ¿dónde? A la baja. A esa dirección. Vale, de acuerdo. Luego, ¿qué tendría que esperar? Aquí hubo una pequeña resistencia que el precio no sobrepasó. Las velas estaban por debajo de la SMA. Además, esta media móvil azul celeste y las velas están debajo también nos indica esa tendencia bajista. ¿Cuándo hubiese sido nuestro punto de entrada? Cuando esta línea cruce el cuerpo de una vela y luego nazca una nueva vela por debajo de esa línea. Repito, la línea media del Donchian tiene que atravesar una vela y esperamos el nacimiento de otra vela por debajo. En este caso porque estamos operando hacia la baja. Si operáramos hacia el alza, en este punto, ¿qué esperaríamos? Que la media móvil cruce la vela y esperar el nacimiento de una nueva vela por encima de esa media móvil. Allí hubiese sido nuestra entrada. En este caso no, porque estaríamos entrando contra tendencia, ¿vale? Pero si esta misma posición hubiese estado en la tendencia alcista, pues entraríamos allí. Como vamos a entrar a la baja, seguimos con nuestro ejemplo actual. Vamos a entrar a la baja. Nuestra entrada hubiese sido aquí, porque aquí justo fue el nacimiento de esa vela debajo de esta media móvil. ¿De acuerdo? Además, a esta vela se hizo el cruce de líneas. ¿De acuerdo? Voy a agrandar esto. Aquí se ve cómo la tendencia bajista cruzó la alcista. ¿De acuerdo? Y nuestra línea del ADX, lo más potente de este indicador, es observar permanentemente qué hace el ADX. El ADX está hacia arriba. Nos indica la fuerza, tiene fuerza. Así que cuando muestra fuerza, su dirección es hacia el alza. No tiene nada que ver con la tendencia, sino la fuerza de la tendencia. Así que nuestro punto hubiese sido aquí, un punto perfecto, porque es claro que hay fuerza en esta tendencia. La operativa de 2 minutos serían 2 velas. Entramos aquí y nuestra operativa hubiese terminado aquí. Así que hubiese sido súper ganadora. Busquemos otro ejemplo. Si me permitís, voy a ocultar estos indicadores porque me es más limpio el gráfico. Vamos a ubicar un ejemplo al alza. Mira, por ejemplo, aquí. También añado una línea vertical. Le cambio el color. Y la ponemos más gruesa. Perfecto. ¿Dónde sería nuestro punto de entrada? Estamos operando aquí al alza, ¿de acuerdo? Velas sobre la línea media morada. Además, esperamos que la media móvil del Donchian cruce la vela y nazca una por encima. Así que hubiese sido nuestra entrada aquí. Además, en los indicadores inferiores, el ADX, hubo el cruce de líneas justo aquí en el doji, ¿verdad? Pero no entro inmediatamente. Quiero ver qué hace el ADX. Si las líneas de tendencia alcista y bajista se separan. Es importante que estén separadas. Por eso el punto hubiese sido de entrada aquí. Aquí. Así que 2 velas más y ganadora. Así que con solo 3 indicadores tenemos las confirmaciones que nos ayudan a ver exactamente cuándo podemos entrar. Además hay algo más. Si tomamos en cuenta la resistencia y soportes, es mucho mejor. Supongamos que aquí hay una resistencia. En este caso, aquí donde está cerca del precio. Pero supongamos que hubiésemos observado que hay una más delante. Supongamos, por hacer solamente un ejemplo, vamos a suponer que aquí estuviese otra resistencia. Estando tan cerca, normalmente el precio suele romper para ir a buscar esta resistencia. Pues yo espero. En cuanto vea que rompe, como en este caso, se ve cómo está rompiendo el Donchian, yo puedo hacer una entrada. Porque ya yo sé
que las velas están sobre esta EMA morada. Sé que la tendencia es alcista, así que puedo operar. Voy con esa ola hacia esa dirección. Así que esperamos y veamos qué sucede. Bien, nos quedan pocos segunditos ya. Hemos hecho unas cuantas entradas para continuar con esa tendencia, porque estaba segura de que el precio seguiría al alza. Queda muy poquito y ganadora. Excelente, amigos. Pasaremos a más ejemplos en real, pero sin explicación. Y no olvides quedarte hasta el final para poder leer detenidamente los recordatorios y consejos importantes. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan. I'll keep dreaming on.